Bueno, muchas gracias, Nel, por estar acá, por aceptar esta invitación y por la disposición a compartirnos tu experiencia. Empecemos, cuéntanos qué piensas vos de la creatividad, que la creatividad se desarrolla, se aprende, la podemos enseñar o es algo con lo que simplemente nacemos y ya está. Bueno, muchas gracias por la invitación. También para mí es un privilegio estar aquí. Les cuento un poco desde mi experiencia personal. Para mí, la creatividad es todo. La creatividad hace parte de nuestro día a día, de nuestra cotidiano. Finalmente es una toma de decisiones. La creatividad es una toma de decisiones. Resolver los asuntos diarios, de si hacemos una cosa o hacemos la otra. Entonces yo digo que la creatividad está en cada ser humano, independiente de su condición, origen, género, independiente de cualquier cosa. No se aprende, yo pienso que ya está más fácil, se potencializa. La creatividad se ejercita, la creatividad se entrena, diría yo. Entonces, para mí la creatividad y en mi desarrollo personal como artista, uno potencializa, se entrena en creatividad y la canaliza también. O sea, uno la enfoca hacia diversas aplicaciones. Entonces, tú tienes dos opciones, o te complicas la vida, haces de la vida un caos, o finalmente uno canaliza esa creatividad, la potencializa y la aplica en tu día a día. Entonces, para mí, la creatividad hace parte de como respirar, de vivir, y es una opción que se potencializa y se entrena diariamente. Me gusta mucho eso que mencionas porque entonces es como, bueno, es otra de las cosas que tenemos los seres en común y es que Eh, de alguna manera todos podemos ser creativos. Total. Em, ¿Cómo son esos? Vos sos ilustrador, sos diseñador gráfico, pero también trabajas en una agencia, eres el director y lideras un equipo creativo. Muy ¿Cómo diverso. son? Muy diverso. Ahorita nos cuentas sobre ese equipo. ¿Cómo son tus procesos creativos individuales? O sea, ¿cómo es ese proceso de crear? ¿De dónde surgen nuevas ideas? ¿Cómo es ese proceso de creación? Como te decía en la primera pregunta, en la primera respuesta, perdón, para mí la creatividad es el día a día, es la vida, es como respirar, ¿cierto? Entonces mis procesos creativos parten de la observación, parten de vivir, mejor dicho. Enmarquémoslo en ese contexto. Para mí el proceso creativo es vivir. Entonces, ¿cómo vivo esa creatividad? Es observando y plasmándolo, reinterpretándolo. Entonces yo soy dibujante de experiencias, yo soy dibujante de viaje, de ahí parte todo. Yo voy viajando y dibujo, yo voy a comer y dibujo, yo estoy en la espera de una sala, de cualquier lugar, en cualquier gestión de la vida y estoy dibujando. Entonces, yo esto no lo aprendí, esto simplemente me atreví un día a experimentarlo y cogí un lápiz y un papel y empecé a dibujar mi vida diaria. O sea, todos los días hago un dibujo, todos los días hago dos dibujos, tres dibujos, de lo que vivo, de lo que como, de lo que disfruto, de la persona con la que interactúo, con, con el perro, o sea, es mi vida diaria. Entonces, cuando hablaba de potencializar, entrenar la creatividad, de eso se trata. Hacer de la vida una experimentación, hacer de la vida un entrenamiento personal en torno a la creatividad. Y eso me ha dado y me ha abierto muchas puertas, tanto profesionales como personales, como amorosas, porque he conocido muchas personas a partir del dibujo y la creatividad. Y yo voy a lo básico, a lo esencial. Como todas las personas, independiente del origen, desde niños siempre tomamos un lápiz y dibujamos y representamos. Entonces, miren que voy desde lo básico, me voy entrenando y después lo hago parte de mi vida cotidiana. Esa es mi vida, es como un niño chiquito que todo el tiempo está dibujando y eso me ha abierto un montón de puertas. Qué chévere. Em, Hablemos un poquito, contanos un poco, pues ya en la intro mencionamos a Casa Carlota, pero en tu voz y en tu experiencia, contanos qué es y cómo surgió Casa Carlota. Perfecto. Lo alineo con lo que estaba diciendo anteriormente con respecto al tema de la vida diaria. Nos hemos dado cuenta
de que todos los seres tenemos un poder extraordinario de creatividad. Todos, todos, todos. Y en ese camino de búsqueda, de vivir, de experimentar, de conocer, de darnos la oportunidad de conocer nuevas formas de hacer las cosas, porque nadie va a vivir la vida como yo la vivo, entonces voy buscando cómo viven las personas. Encontré un grupo de personas que me pareció súper interesante desde la estética, desde su forma de ver la vida. Y tuve la oportunidad de conocer hace 7 años, conocer un grupo de personas que hacían unos dibujos o hacían unas ilustraciones o hacían una reinterpretación de la vida bastante interesante. Y fueron adultos con síndrome de Down. Tuve la oportunidad de conocerlos en Barcelona, España. Me enamoré, me enamoré de su postura, de su actitud frente a la vida. Estos seres, de cierta forma, me enseñaron a que la vida puede ser más creativa. Y desde ese momento fue que empecé a dibujar todos los días, cuando conocí a jóvenes con síndrome de Down y autismo. A partir de ahí, empecé a experimentar, como les dije, a potencializar esa diversidad de pensamiento, esa diversidad de gráficas y de estéticas, y empecé a darme cuenta de que había un potencial inédito desde la creatividad colectiva, desde varias personas que no solamente quieren ser creativas o quieren ser diferentes, sino que nacen diferente. Un joven con autismo, un joven con síndrome de Down, piensa, actúa, camina, habla diferente. Y aparte de eso, tiene reinterpretaciones de la vida diferentes. Entonces, cuando empiezo a trabajar con ellos, me doy cuenta de que ahí hay un potencial creativo que debe llevarse y potencializarse al manejo de marcas, a una comunicación honesta y diferente. Y es cuando nace un proyecto internacional de creatividad desde la diversidad de pensamiento que se llama La Casa de Carlota. ¿Qué es eso de diversidad de pensamiento? Yo alineo un grupo de personas, adultos con síndrome de Down, autismo y otras condiciones, y las mezclo con las metodologías de trabajo de publicistas, comunicadores, diseñadores, ilustradores, artistas, y ese resultado de esa mezcla de talentos es la que le ofrecemos a los clientes para que potencialicen y fortalezcan sus empresas, sus marcas. Entonces ahí es cuando nace la primera agencia internacional de diseño y creatividad, la Casa de Carlota, porque tenemos sedes en Barcelona, luego en Medellín, luego en Sao Paulo, Brasil, y luego en Lima, Perú, mezclando el talento de diversas formas de ver la vida y de reinterpretación de la estética. Y es la agencia con la cual actualmente estoy liderando. Maravilloso, además por lo que mencionas de la diversidad, ¿cierto? Y de cómo varios talentos confluyen en un mismo espacio y crean cosas muchísimo más creativas y más grandes. Y con esto que me acabas de decir, se me viene a la cabeza otra pregunta y es, ya hablamos como de tu proceso como ilustrador, cómo son esos procesos creativos, pero aquí en Casa Carlota, con este grupo que ya mencionaste, entonces ya esos procesos pasan a ser colectivos, ¿cierto? Uh-huh. ¿Cómo son esos procesos de creación colectivos? ¿Cómo es el flujo? Ahí listo, estamos sentadas un grupo de 10 personas y hay ideas distintas, perspectivas distintas. ¿Cómo se llega a un concepto, a una idea, a una imagen? ¿Cómo es ese flujo de creación que en el caso de ustedes es desde la agencia, pero para quienes nos están escuchando que trabajan con grupos o con comunidades puede ser algo muy parecido? Sí, como les decía anteriormente, partimos desde lo más básico, desde que no existe nada obvio, no hay nada obvio. Entonces, claro, estas personas nunca han pasado por una escuela de diseño, nunca han pasado por una escuela de creatividad, muchos de ellos ni siquiera han pasado por un colegio o una secundaria, apenas están aprendiendo a leer y escribir. Lo que nosotros hacemos es una experimentación gráfica, nosotros nos llamamos laboratorio de creatividad. ¿Por qué? Porque trabajamos mucho el ensayo y el error, trabajamos mucho la experimentación, no sabemos qué va a pasar, simplemente nos damos la oportunidad de potencializar los gustos de cada persona. Ejemplo, en mi equipo creativo tengo un joven con autismo
que solamente hace puntos y rayas, solamente hace eso. Claro, como ya sabemos que él disfruta haciendo puntos y rayas, nosotros le potencializamos esa habilidad para hacer puntos y rayas. Y es un personaje que en todas las campañas donde necesitamos puntos y rayas, él es protagonista y finalmente hace una obra muy expresionista que finalmente le damos la virtud al punto y a la raya. Otro joven con síndrome de Down le encanta la fotografía y tiene una obsesión por la fotografía. Entonces nosotros potencializamos esa obsesión. Y es muy interesante porque ese gusto por la fotografía lo hace tomar unas fotos inéditas que un fotógrafo no las tomaría. Entonces nosotros lo que hacemos es enfocar ese gusto y enfocar esa actitud. Tenemos otro creativo que mira las cosas desde arriba, todo lo dibuja desde arriba y él tiene un retraso mental leve y todo lo dibuja desde arriba. Y a mí eso me encanta porque es un punto de vista distinto al mío, que siempre veo las cosas frontales. Ahí es cuando empezamos a darnos cuenta que todas las personas, independiente de su condición, tienen una habilidad creativa innata, solo que no las fortalecemos muchas veces o nos da miedo o el ego no nos permite o esa forma estricta y metódica de que todo tiene que quedar perfecto. Para nosotros todo es perfecto, para nosotros no hay equivocaciones, para nosotros no hay errores, para nosotros no, todo es súper válido y todo es súper valioso. Entonces, claro, nuestros métodos de creatividad nacen desde esa experimentación, desde ese ensayo y error, desde que no hay equivocaciones, de que todo es válido. Y entonces cuando vamos a eso tan sencillo, cuando vamos a esa actitud del no miedo, es que salen los resultados inesperados, porque soltamos el control, soltamos esa condición de tener que juzgarnos tanto, de darnos tanto, de juzgar tan duro nuestro trabajo. Cuando bajamos esa barrera, es que nos damos cuenta de que todo tiene absoluto valor y que la creatividad está en todas partes y está en todas las personas, independiente de su origen y su condición y su género. Ahí es donde parten los procesos creativos y por eso es que Casa de Carlota es tan exitoso, porque mezclamos todo, imagínense, mezclamos todo esa cantidad de talentos y esos puntos de vista y le entregamos un resultado de alto nivel a los clientes. Bueno, yo no solo me lo imagino, sino que lo conozco, entonces me encanta y pues felicitaciones por ese trabajo. Y de esto que nos acabas de decir, quiero como rescatar dos cosas. Primero, la importancia que creo que aplica no solo para los entornos artísticos, sino también pedagógicos y procesos de aprendizaje, y es la importancia de reconocer los talentos, las habilidades, capacidades de la otra persona y a partir de ahí enfocar como su trabajo, el desarrollo, ¿cierto? Como si le gusta la fotografía, listo, entonces haga fotografía y vas a ser más buena en fotografía. Y lo otro es lo de los resultados que vos llamas resultados inesperados. Y es nosotras a veces en MuseArts cuando estamos haciendo trabajo con comunidades dentro de los compromisos que hacemos es como acá no estamos buscando la perfección, ¿cierto? Lo imperfecto es perfecto para nosotras en nuestros procesos. Entonces, muy, muy chévere eso. Nel, ya nos diste como algunos consejos, algunos tips ahí en lo que nos has dicho, pero ¿qué herramientas o qué consejos prácticos podrías darle a una persona que nos está escuchando, que bien sea puede ser artista o educadora comunitaria, facilitador de grupos, que quiera incluir como una perspectiva o un trabajo un poco más creativo dentro de sus procesos? Bueno, lo primero yo lo voy a definir así como puntos fundamentales. Lo primero es escuchar a las personas. Eso es fundamental. Trabajes con quien trabajes, estudiantes, artistas, personas que no tengan que ver con el mundo del arte, escuchar a las personas, porque todos tenemos una historia, ¿cierto? En esa conversación pueden salir muchos elementos que te pueden dar pie para generar creatividad y para generar un proceso de diseño, un proceso creativo. Porque las personas tenemos todos un gusto por algo, o sea, así sea por las plantas, por los deportes, por los viajes, por la comida,
todos nos dan unos insights en una conversación, cuando escuchamos de verdad a las personas. Y eso es lo que hago yo en mi empresa y es lo que hago en mi día a día, escuchar a las personas. Entonces, cuando escuchas a las personas, ellos te van a entregar mucha información. A partir de ahí, empezar a pensar que nada es obvio. O sea, que no podemos ir por la vida diciendo, no, es que hacer algo es obvio. Entonces, quitar de que nada, no, vamos a experimentar y hacer cosas muy sencillas. Ejemplo, si yo le digo a un artista, vamos a hacer una obra de arte a punta de, o vamos a hacer una obra de arte, o vamos a hacer una representación a punta de puntos, o de hacer puntos y líneas, claro, uno diría que eso es muy obvio. ¿Cómo le vas a decir a un artista que haga puntos y rayas? Que eso es muy obvio, pero nos vamos a dar cuenta de que ese personaje o esa persona va a hacer unos puntos y unas rayas de una forma distinta a cualquier otra persona. Entonces, vamos a experimentar desde lo más obvio, desde las figuras geométricas, desde la equivocación, desde la mancha, desde girar las cosas y verlas de una forma distinta, desde cerrar los ojos, por ejemplo, desde limitarse, o sea, dibujar con la boca, dibujar con, no sé, con la oreja, dibujar con los codos, o sea, vamos a lo esencial, a lo básico. O sea, muchas veces, y yo les digo porque he sido profesor de escuelas, profesor de universidad en temas creativos, muchas veces nos complejizamos tanto los procesos que finalmente nos bloqueamos. Siempre queremos ser los más creativos, siempre queremos ser mejor que el otro, pero cuando te devuelves a lo esencial, a lo básico, a lo natural, encontramos que hay un montón de posibilidades creativas que ni siquiera nosotros tenemos en la mente y que no nos hemos dado la oportunidad de experimentar. Entonces, lo primero es hablar, lo segundo es experimentar, lo segundo es experimentar, es quitar lo obvio. A partir de ahí, entrenarse. O sea, para mí es el registro permanente, es entrenamiento. ¿Y qué es registro permanente? Todo el tiempo tener un lápiz, todo el tiempo tener un color, tener un plumón, lo que sea, todo el tiempo estar haciendo ejercicios creativos. Líneas, texturas, escribir un montón. Así no tengas de qué escribir, escribir o hacer letras, hacer rayas, hacer puntos. Eso lo que hace es tener al cerebro maquinando todo el tiempo, maquinando todo el tiempo. Y lo cuarto es dibujar. En mi caso funciona muy bien esto para cualquier persona porque yo hago esto con abogados, ingenieros, amas de casa, abuelitos, niños. Es que dibujen lo que viven. Ejemplo, si van a un restaurante, si van a una reunión, si van a un banco, si van en el metro, dibujen lo que ven, la persona de al lado, dibujen la comida, dibujen el bus, dibujen el metro, dibujen, o sea, así sean dibujos muy básicos, así sea un solo rayón, una sola línea, dibujen todo el tiempo, porque eso mantiene la mente despierta. Además, es una herramienta social tremenda, o sea, conoces gente, haces contactos, la gente te entiende. No hay cosa más acogedora y más amable que un dibujo. Entonces, cuando para ustedes educadores, cuando estén con personas, cuando estén capacitando personas, dibujen mucho. Así no sepan dibujar. Reinterpreten lo que están viviendo. Conecten con las personas. Hablen con las personas. Pregúntenle qué es lo que más les gusta en la vida. Esa pregunta, ¿qué es lo que más te gusta en la vida? Ustedes no se imaginan la cantidad de respuestas positivas que ustedes pueden empezar. Y ahí ya generan conversación. Y cuando ya generen la conversación, ya pueden empezar a experimentar con esos puntos y rayas, con esos dibujos diarios y generan comunidad. Y ustedes no se imaginan, he visto personas que han transformado sus vidas a partir de algo tan sencillo como un lápiz y un papel, sin saber dibujar. Y hoy en día han conseguido trabajos, hoy en día han socializado, hoy en día han conseguido parejas, hoy en día hacen de su vida una experiencia de vida. A todos nos encanta viajar. Todos somos viajeros por naturaleza. ¿Qué tal si llevamos una bitácora de viaje, de ese viaje por la vida, de ese viaje por la conexión con el otro? Ahí es cuando empezamos a darnos cuenta de que estamos vivos y de que nada es obvio y que todo tiene un montón de fuerza y todo tiene una historia que contar.
Ese es mi mayor aprendizaje en la vida y es el que yo quiero compartir con todas las personas con las que tengo la oportunidad de compartir. Qué bonito y gracias como por esos consejos, porque, por ejemplo, yo lo aplico desde la escritura, a mí me gusta mucho escribir y a veces doy talleres de escritura creativa y les digo eso mismo que tú dices, como bueno, si vas en el metro, en el bus, pues y ves a una persona que te llamó la atención, empieza a escribir una historia de esa persona, la que se te venga a la cabeza. Por la mañana levántate y escribe el sueño loco que tuviste y termina de escribirle el final a ese sueño. Abre el balcón y si algo pasa, escribe esa historia que acabaste de ver. Entonces lo conecto perfectamente con mi experiencia. Y funciona, Funciona, y claro. funciona. Funciona y se empieza como a convertir también en un hábito y yo a veces lo llamo como detonante, como bueno, ahí está el detonante está en todas partes. Y bueno, para terminar, una última pregunta que tengo es, ¿qué haces cuando vienen esos bloqueos? Si te pasa como que, ay, hoy quiero ilustrar en tu caso, y me siento o te sentas y bueno, como que me bloqueo. ¿Qué haces en esos momentos? Bueno, esto ha sido un proceso bastante interesante de aprender a conocerse, a sacar ese lado que uno considera negativo, que uno dice estoy bloqueado, no estoy creativo. Eso ha sido, eso es natural, o sea, eso hace parte de la vida diaria. He aprendido a aprovecharme de esa situación. Entonces yo manejo una cosa muy bonita y es que yo no solamente dibujo en una libreta, o sea, yo tengo varias libretas de viaje. O sea, yo, si pues, les voy a mostrar por aquí, en mi sala, las personas ven varias libretas que están pegadas de mi pared. Todas esas libretas son muy bellas porque son por emociones. O sea, tengo la libreta para cuando estoy feliz, tengo la libreta para cuando estoy triste, tengo la libreta para cuando estoy bloqueado, tengo la libreta para cuando estoy inspirado o cuando estoy tímido. Entonces, la tímida es pequeñita, la cuando estoy confiado es grande. Cuando estoy aburrido, entonces es de un color distinto para que los colores vibren. Para cuando estoy bloqueado, es una libreta literal para rasgar, para dañar, para hacerla muy enérgica, porque el bloqueo lo que hace es dejarte quieto y yo lo que necesito es movimiento para desbloquearme. Entonces, una muy buena estrategia que desde el dibujo de vida o de experiencias me ha servido es tener una libreta de viaje o una libreta de dibujo para cada sentimiento. Eso es brutal. O sea, ustedes no se imaginan, porque todos los dibujos son distintos. Cuando estás triste es distinto, cuando estás feliz es distinto, cuando tienes rabia es distinto, cuando estás bloqueado es distinto. Ese es para mí como una de las cosas que aprendí cuando me bloqueé. O sea, porque cuando uno está bloqueado uno no quiere hacer nada, o cuando uno está triste no quiere hacer nada, sino sumergirse en el dolor. Pero me di cuenta de, vení, ¿qué tal si dibujo cuando estoy triste y miro cómo hago para salir de esa situación y cómo le saco el máximo provecho? Y ahí está, la libreta de la tristeza es la más exitosa. ¿Por qué? Porque es la más espontánea, la que uno aparentemente está bloqueado, pero le saca el máximo potencial y la gente no lo puede creer. Y es súper interesante porque también lo he probado con muchas personas y les ha funcionado bastante bien. Y la lógica, cuando uno está bloqueado, salga a la calle, salga a la calle. O sea, eso es infalible. O sea, salga a la calle, camine, salga en bicicleta, o no sé, o medite, haga una meditación. Eso del bloqueo es natural. O sea, esto hace parte de la vida diaria. Entonces, no la veo, antes no la veo como algo malo, antes lo veo como algo necesario, porque el bloqueo te reta a ser creativo. Y por ejemplo, a mí me funciona muy bien. Y ahora tengo una colección de libretas increíble de los estados de ánimo. Entonces, el bloqueo es necesario para uno salirse de esa zona que lo pone a uno ahí como muy normal y qué pereza ser normal, no. Hay que ser loco, hay que experimentar. Total, total, gracias, muy, muy chévere eso que dices.
como de conectar las emociones, cualquiera que sean, con el proceso creativo. Creativo. Es Y yo me importante. uno a esa invitación de siempre tener en el bolso mínimo una agenda, un Eso. lapicero, un color, lo que sea, pero siempre como la disposición y la posibilidad de crear. Yo también alguna vez leía a alguien que decía, bueno, la verdad es que a mí las ideas que más me gustan se me ocurren como dormida. Entonces estoy Ujú. dormida, me despierto y empiezo a pensar y no puedo parar de pensar. Entonces ya aprendí a que me paro y empiezo a escribir, así se me descuadre el sueño del día. Entonces como que conocerse también dentro de esos procesos de creación colectivos e individuales. Nel, muchísimas gracias. Gracias por estar en este espacio, en este seminario, por hacer parte de este proceso de compartir experiencias y aprender de los procesos de todos y todas. Entonces, muchísimas gracias por tu tiempo, por la disposición y por abrirnos tu experiencia al conocimiento. Muchísimas gracias por la invitación. Para mí, como les decía, es un privilegio y es un honor compartir esta información porque me cambió la vida literal y sé que esa información le puede cambiar la vida a muchas personas, sobre todo todas estas personas que tienen la oportunidad de viajar, de conocer, de experimentar, hagan de esa experiencia algo inolvidable. Y desde mi punto de vista como ilustrador, que quede un registro para la posteridad. O sea, que todo eso, que todas esas experiencias, vivencias, esos miedos, esas frustraciones, tienen que quedar registrados, porque ustedes no se imaginan el potencial que tiene todo ese resultado gráfico que desarrollen en su día a día y en su diario, sea un punto y así sea un punto y una raya. O sea, el valor del punto y de la raya, o sea, de una letra, eso es increíblemente poderoso. Maravilloso, muchísimas gracias. De una, gracias a ustedes. Chao. Chao.